¿Cómo están mis estimados estudiantes? La clase de hoy es un repaso de álgebra y geometría. Sean todos cordialmente bienvenidos. En este primer ejercicio se observa que es una sustracción donde sus términos presentan factores iguales. Analicemos el primero. 4 por 4 por 4 puntos suspensivos por 4, 20 factores. Esto se puede expresar de la siguiente manera. 4 elevado al exponente 20 menos en el siguiente 16 por 16 por 16 puntos suspensivos por 16, 10 factores. Se representa como 16 elevado al exponente 10. El primero se pone tal como está, 4 elevado al exponente 20. El segundo, fíjese que la base es 16, pero 16 es 4 al cuadrado. Cierro paréntesis, todo elevado al exponente 10. Pero en el segundo término se observa que es potencia de potencia. Se pone la misma base y se multiplican los exponentes. Y al final sale cero porque se trata de la sustracción de dos términos exactamente iguales. En el siguiente, fíjese la figura, es una división. Pero tanto en el numerador como en el denominador, la mayoría de los factores son potencias. En el numerador se recomienda expresar dichos factores o dichas potencias en forma de la potencia de una multiplicación. Así, 15 es 3 por 5, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. 6 es 2 por 3, cierro paréntesis, elevado al cubo. Abajo 9 es 3 al cuadrado. Y todo se eleva al cuadrado. Por 4, que es 2 al cuadrado. Y por 5 al cuadrado, que es 25. Pero resulta que cuando tenemos una potencia de potencia, el exponente afecta a los dos factores de la multiplicación. Por ejemplo, aquí este cuadrado afecta al factor 3 y al factor 5. Entonces tendremos 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por, en el siguiente el exponente 3 afecta a los dos, por 2 al cubo y por 3 al cubo. Sobre, abajo tengo potencia de potencia, se pone la misma base y se multiplican los exponentes, 2 por 2, 4. En los siguientes factores se coloca tal como está. Bien, arriba va a ser preciso colocar la misma base y sumar los exponentes, siempre que tengamos el producto de bases iguales. En forma ordenada, 2 al cubo, observe que voy a colocar 2 al cubo tal como está, porque no aparece otro factor 2. Pero cuando queramos colocar la base 3, tenemos que sumar los exponentes porque hay dos potencias cuya base es 3. 3 al cuadrado por 3 al cubo será 3 a la quinta por 5 al cuadrado. Abajo todo tal como está, pero de forma ordenada. 2 al cuadrado por 3 a la cuarta y por 5 al cuadrado. Sigamos desarrollando, se puede simplificar exactamente 5 al cuadrado con 5 al cuadrado. Pero aquí habría que recordar un poco sobre cociente de bases iguales. Solamente observe la potencia de 2. Tengo 2 al cubo entre 2 al cuadrado. Será igual a 2 elevado a la 1, porque se pone la misma base y se multiplica o se resta los exponentes. Pongo la misma base 2, 3 menos 2, 1. Igual, con el otro factor, se pone la misma base 3 y se restan los exponentes. 5 menos 4, 1. Entonces el resultado de esta expresión es 2 por 3, 6. En este ejercicio habría que reducir términos semejantes de la expresión E, pero antes de reducir va a ser preciso, utilizando la propiedad distributiva, multiplicar. Por ejemplo, este 2 pasa a multiplicar al primer factor y al segundo. Este menos 3 pasa a multiplicar al primero y al segundo. Procedemos. Entonces, E va a ser igual a
2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 2 por y al cuadrado, 2y al cuadrado, menos 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, más, ¿por qué más? Porque menos por menos da más. 3 por y al cuadrado, 3y al cuadrado, más x al cuadrado, menos 5y al cuadrado. Ahora se reduce términos semejantes. Veamos, por ejemplo, 2x al cuadrado más x al cuadrado, consta que estoy sumando estos dos. 2x al cuadrado más x al cuadrado, 3x al cuadrado. ¿Y por qué se puede reducir? Porque son semejantes. Y dos términos son semejantes cuando tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Ahora, respecto a y, 2y al cuadrado más 3y al cuadrado, 5y al cuadrado. Pero aún queda menos 3x al cuadrado y menos 5y al cuadrado. Pero al final se simplifica, ¿no? Más 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado se va. Más 5y al cuadrado menos 5y al cuadrado también se va. Siendo el resultado de 0. En el siguiente problema, en el monomio, recuerden que el monomio es aquel que tiene un solo término, aquel polinomio que tiene un solo término. Se sabe que su grado absoluto, esto significa grado absoluto, es 11. Hay el grado relativo de x. ¿Pero a qué es igual el grado absoluto? Para quienes olvidaron, el grado absoluto es la suma de exponentes de las variables del monomio. Observe entonces, se sabe que el grado absoluto de este monomio es 11, pero sumemos los exponentes. El exponente de a de x es a más 2 y el exponente de y 2a más 3. Sumemos estos dos exponentes e igualemos a 11. A más 2a, 3a, más 2 más 3, 5. 3a más 5 es igual a 11. 3a es igual a 11 menos 5, o sea 6. Entonces el valor de a es 2. Pero no piden el valor de a, piden el grado relativo de x. ¿Y a qué es igual el grado relativo de x? Para quienes olvidaron. En un monomio, el grado relativo es el exponente con respecto a una variable. En este caso, como es el grado relativo de x, piden el exponente de x. Todo el mundo observe cuál es el exponente de x. A más 2. Pero conocemos el valor de a, que es 2. Entonces, 2 más 2 es igual a 4. El grado relativo de x es igual a 4. Y si pidieran, si la incógnita fuese el grado relativo de y, pues será 2a más 3, porque el exponente de y es 2a más 3. Pero como a es 2, 2 por 2, 4, más 3, 7. Ese sería el grado relativo de y. Pero en este caso pide el grado relativo de x. Sean los términos semejantes. Conste que aquí tengo los términos semejantes m y n respecto a las variables x y y. Recordemos, cuando dos términos son semejantes, cuando tienen las mismas variables, observe cuáles son las variables x y y, en ambos casos las variables son las mismas, pero también los exponentes deben ser los mismos. Es decir, en ambos casos el exponente de x debe tener el mismo valor y el exponente de y también el mismo. Entonces no queda otra, vamos a tener que igualar. Solamente observe el exponente de x en ambos. Entonces en el primero el exponente de x es 2a más 1. Y eso igualo con el otro exponente porque estamos hablando de términos semejantes. A más 3. Pero este más a pasa a restar. 2a menos a, a. Y el más 1 pasa a restar a 3. 3 menos 1, 2. Ya tengo el valor de a. Ahora determinemos el valor de b. Pero para ello se supone que estos dos exponentes que corresponden a la variable y son iguales. b menos 3 va a ser igual a 2b menos 9.
se transpone términos 2b menos b, b. Y b será igual. Este menos 9 pasa a sumar con más 9 y más 9 menos 3 es 6. Bueno, aquí olvidaron colocar la incógnita. Vamos a suponer que la incógnita es, suponiendo la suma de ambos, entonces a más b será 2 más 6, 8. Bien, en el siguiente es un ejercicio de valor numérico. Si f de 2x menos 5 es igual a 3x al cuadrado, hay el valor de f de 13. Bueno, algunos consideran que x vale 13. ¿Sabe cuándo sería 13? Cuando tan solo fuese f de x, pero en realidad es f de 2x menos 5. Entonces lo que tenemos que hacer primero es igualar. Tenemos que igualar 2x menos 5 con 13. ¿Para qué? Para encontrar el verdadero valor de x. Y ese valor de x vamos a reemplazar aquí. Menos 5 pasa a sumar. 2x es igual a 13 más 5, 18. Entonces x es igual a 9. Bien, entonces ahora no voy a reemplazar a x con 13, sino con 9, porque es su verdadero valor. Por tanto, f de 13 va a ser igual a 3 por x, pero x vale 9. Sigamos desarrollando. ¿Cuánto es 9 al cuadrado? 9 por 9, 81. Multiplique. 3 por 1, 3. 3 por 8, 24. Y ese es el resultado. Ahora los problemas de geometría. Aquí tengo dos rectas paralelas cortadas por una secante. Y en esa imagen podemos observar las medidas de dos ángulos. Pero habría que indicar que estos ángulos son conjugados. Ángulos conjugados internos. Y por la teoría, estos ángulos conjugados son suplementarios. Además, hay otra forma de concluir que son suplementarios, porque uno de los ángulos es agudo y el otro obtuso. Entonces, la suma de ambos es 180 grados. Sumemos entonces 15x menos 20 más 2x más 30. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. 15x más 2x, 17x menos 20 más 30 más 10. Igual 180 grados. El más 10 pasa a restar. 17x va a ser igual a 170 grados. ¿Por qué? Este más 10 pasa a restar a 180. Finalmente el valor de x será 170 grados entre 17, o sea 10 grados. En la siguiente imagen determine x si el segmento AD es igual al segmento BD y BC es igual a CD. Vamos a comenzar entonces a analizar esta situación. Observe que aquí tenemos ciertas condiciones. Hay lados congruentes en esta imagen. El lado AD, aquí está, es igual a DB. Entonces vamos a utilizar estas marcas. Este lado es igual a este lado. Entonces estamos hablando de un triángulo isósceles. ¿Cuál? El triángulo ABD, isósceles, porque dos de sus lados son iguales. Además, BC, el lado BC es igual al lado CD. También utilizamos marcas. Este lado es igual a este otro lado. Bien, entonces, primero identifiquemos la medida de este ángulo. Pero se sabe que los dos ángulos son suplementarios. 140 grados más esta medida es igual a 180 grados. ¿Cuánto mide entonces este? 40 grados. Pero este triángulo ABD es isósceles. Y en un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Es decir, si este mide 40 grados, este también mide 40 grados. Bien, ahora necesito indicar la medida de este ángulo.
Pero hay una propiedad, seguro que la mayoría recuerda esta propiedad. ¿Qué pasa cuando tengo la medida de un ángulo exterior de un ángulo? ¿A qué será igual la medida de un ángulo exterior de un triángulo? Esa medida, representada con X, va a ser igual a la suma de las medidas de los otros dos ángulos interiores no adyacentes. Por ejemplo, este es un ángulo exterior del triángulo ABD, pero tengo la medida de dos ángulos interiores no adyacentes. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Este ángulo mide 80 grados. ¿Por qué? Porque 40 grados más 40 grados es igual a 80 grados. Pero ahora, este triángulo CBD o BDC también es isósceles. Y en un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. O sea, este ángulo también mide 80 grados. Bien, entonces solamente hace falta encontrar el valor de X. Entonces decimos en el triángulo isósceles, en el triángulo BCD, que es isósceles, la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. O sea, 80 grados más 80 grados más X va a ser igual a 180 grados. Pero 80 grados más 80 grados es 160 grados más X, igual a 180 grados. Entonces el valor de X es 180 grados menos 160 grados, 20 grados. En un triángulo ABC se traza la cebiana BP, tal que AP es igual a PB y PB igual a BC. Calcula la medida del ángulo ABP siendo medida del ángulo C 40 grados. Primero vamos a trazar la cebiana, pero ¿qué es la cebiana? Es el segmento que une un vértice con cualquier punto del lado opuesto. Y en este caso voy a trazar el segmento o la cebiana BP. Aquí voy a poner entonces punto P. Esta es una cebiana. Entonces, ¿cuál es la condición que debe cumplir luego de trazar la cebiana? Que AP debe ser igual a PB. AP igual a PB. Entonces estos dos lados tienen igual medida. Luego, PB debe ser igual a BC. Entonces también estos dos lados deben tener igual medida. En realidad vamos a encontrar triángulos isósceles. Además, hay un dato, dice que la medida del ángulo C es 40 grados. La medida de este ángulo es 40 grados. Pero ¿qué tenemos aquí en este triángulo? Un triángulo isósceles donde dos de sus lados tienen igual medida. ¿Y qué es lo que se cumple? Que a lados iguales se oponen ángulos iguales. En otras palabras, si este ángulo mide 40 grados, este otro ángulo también mide 40 grados. Muy bien. Pero ahora entiéndase que estos dos ángulos, estos dos son suplementarios. O sea, la suma de estos dos ángulos miden 180 grados. Pero si este mide 40, ¿cuánto mide este? 140 grados. Este otro triángulo, ABP, también es isósceles, solo que no sabemos. Piden además la medida del ángulo ABP, o sea, la medida de este ángulo. Como piden eso, pongo X. Pero como es un triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Así que eso también mide X. Luego decimos en el triángulo ABP, que es isósceles. Ojo, el triángulo es isósceles. La suma de los tres ángulos interiores es 180 grados. X más 140 grados va a ser igual a 180 grados. X más X, 2X. Igual. Este 140 pasa a restar. 180 grados menos 140 grados, 40 grados. Finalmente, el valor de X es igual a 20 grados. En el siguiente problema, se trata de un triángulo y de ese triángulo se traza dos
bisectrices interiores, esta bisectriz y esta otra, que se cortan en este punto. Hay una propiedad para eso, ¿eh? ¿Por qué bisectrices? Porque son segmentos que dividen al ángulo en dos ángulos iguales. Bien, necesito obtener la medida de este ángulo. ¿Será posible? Claro, porque los dos son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Pero si este mide 40 grados, ¿cuánto medirá este? 140 grados. Bien, ahora estos dos también son suplementarios. Entonces, ¿cuánto medirá este ángulo? ¿Cuánto le falta a x para ser igual a 180 grados? 180 grados menos x. Y aquí hay una propiedad. Y en base a esa propiedad decimos lo siguiente. La medida de este ángulo formado por las dos bisectrices interiores va a ser igual a 90 grados más la mitad de la medida del tercer ángulo. O sea, de 180 grados menos x sobre 2. 90, que tiene signo positivo, pasa al primer miembro con signo negativo. 140 grados menos 90 grados, 50 grados. Y esto va a ser igual a 180 grados menos x sobre 2. Este 2 pasa a multiplicar a 50 grados. 2 por 50 grados, 100 grados. 100 grados va a ser igual a 180 grados menos x. El menos x pasa al primer miembro con signo positivo. Y finalmente el valor de x será igual a 180 grados menos 100 grados. 80 grados. En el siguiente ejercicio se observa un triángulo rectángulo. Y este ángulo es recto, mide 90 grados. Y piden hallar el valor de x. Se conoce la medida de dos ángulos interiores, pero en un ángulo rectángulo, los tres ángulos interiores miden 180 grados. Estos dos ángulos agudos miden 90 grados. Pero entonces podemos completar ya la medida de este ángulo. ¿Cuánto medirá este ángulo junto al otro? Debe medir 60 grados, porque 30 más 60 es 90 grados. Pero entonces, por simple cálculo, ¿cuánto le falta a 23 grados para que sea 60 grados? 37 grados. Pero este también, este pequeño, es un triángulo rectángulo. Si estos dos ángulos agudos miden 90 grados, si este mide 35 grados, entonces este otro mide 53 grados. Muy bien. A continuación, habría que recordar algo de triángulos rectángulos notables, porque aquí tengo en esta figura dos triángulos rectángulos notables. Uno de 30 y 60 grados y el otro de 37 y 53 grados. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es recordar estos dos triángulos notables. Primero de 30 y 60 grados. Observe, los ángulos agudos miden 30 y 60. ¿Y en qué relación se encuentran los lados? Y de ahí rescatar algo que es importante. Observe, el ángulo, o la hipotenusa, mejor dicho, la hipotenusa se representa con 2K. Y el ángulo que se opone a 30 grados es K. Eso indica que el ángulo o el lado que se opone a 30 grados es la mitad de la longitud de la hipotenusa. ¿Por qué? Porque aquí es 2K y aquí K. Por ejemplo, aquí, la hipotenusa mide 32. Pero entonces, ¿cuánto mide este lado que se opone a 30 grados? La mitad de 32. ¿Y cuánto es la mitad de 32? 16. Mira que ya vamos completando. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es trabajar con este triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados. ¿En qué relación se encuentran? En la relación de 3, 4 y 5. El ángulo que se opone a 33 grados es 3K. El que se opone a 53 grados, 4K. Y el que se opone al ángulo recto, 5K. Este se opone a 53 grados. Entonces aquí coloco 4K. Porque el que se opone a 53 grados es 4K. Este es el que se opone
a 37 grados. Esto es 3K. Y este otro 5K, aunque no va a ser necesario. Ahí está. Pero comienzo trabajando con esta igualdad. 4K es igual a 16. Entonces el valor de K es 4. Ya puedo determinar el valor de X, que es la incógnita. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor de K. X es igual a 3 por K, o sea, 3 por 4. Entonces X es igual a 12. Pero era necesario conocer los triángulos notables. En el siguiente, observen el siguiente. También es un problema interesante. Esta figura es un romboide, aunque nosotros lo conocemos más como paralelogramo. Los lados opuestos son respectivamente paralelos y a la vez tienen igual medida. Es decir, por ejemplo, este lado tiene la misma medida que este otro lado y este otro la misma medida que este otro. Muy bien, entonces, en base a ello, lo que vamos a hacer es igualar. Por ejemplo, primero vamos a igualar estos dos lados porque sus medidas son iguales o son lados congruentes. X menos 2y va a ser igual a y menos x. Transposición de términos semejantes, 2x es igual a 3y. Entonces, x va a ser igual a 3y sobre 2. Ahora igualemos estos dos lados. Y menos 15, ¿por qué? Porque estos lados son congruentes, tienen igual medida. Y menos 15 es igual a 25 menos x. Pero este menos x pasa a sumar. Y más x, pero no voy a poner x, sino el valor que le corresponde. Será y más 3y sobre 2. Y esto va a ser igual a, este menos 15 pasa a sumar. 25 más 15, 40. Aquí podemos operar de la siguiente manera. 2 por y, 2y más 3y, 5y sobre 2, igual 40. Vamos a sacar quinta. Quinta 1, quinta 8. Entonces el valor de y es igual 8 por 2, 16. Hace falta hallar el valor de x, pero reemplazamos aquí. X va a ser igual a 3 por y, o sea, 3 por 16 sobre 2. X va a ser igual, 3 por 16, 48, entre 2, 24. La incógnita, x más y. Ya que es igual a x más y, 24 más 16. ¿Y cuánto es 24 más 16? 40. Ya de frente, pues. 40.